Vamos a escuchar la reflexión con el pastor Fabián Carrillo. Amada familia, buenas noches, Dios bendiga sus vidas. Damos inicio a nuestro servicio en línea, Conexiones Iglesia en Casa. Me da mucho gusto poder ver que estamos conectados todos desde nuestros hogares. Gracias a Dios por todos los que han reunido en los grupos pequeños. Iniciamos la serie La Armadura de Dios. Ya empieza a ser de mucha edificación, así que te invito a que te unas a un grupo pequeño. La idea es que tengamos mínimo 3 o 4 grupos pequeños. Amada iglesia, vamos a iniciar no sin antes pidiéndole a Dios su dirección. Vamos a pedirle a nuestro Señor que Él nos guíe y que Él nos direccione. Vamos a orar todos juntos desde nuestros hogares. Amadísimo Padre, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, tu misericordia son grandes cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guías, tú nos direccionas, Señor. No ha hecho falta alimento en nuestro hogar. Gracias por la iglesia El Shaddai. Amado Padre, te pedimos que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones, que tú prepares nuestros corazones para la reflexión de esta noche. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a iniciar con nuestra reflexión, terminando de hablar de la serie acerca de la protección de Dios. La primera serie, la primera lección que vimos fue cuando hablamos acerca de cuando Dios protegió al apóstol Pablo en ese canasto. ¿Se acuerda? Que Pablo ya tenía discípulos y Dios mostró su protección por medio de sus discípulos. La segunda lección que vimos fue cuando Dios envió protección al pueblo de Israel por medio del juez Gedeón. ¿Se acuerdan? En Jueces 2:10, donde una generación surgió la cual no conocía de Dios. Maravillosamente Dios envió protección por medio de un juez llamado Gedeón. También el domingo pasado vimos acerca de cómo Dios protegió al apóstol Pablo y a Silas en medio de una prisión. Ellos oraron y cantaron y Dios se manifestó con gran poder mostrando su protección. Hoy terminamos la serie acerca de la protección de Dios, hablando acerca de cómo es que Dios nos protege en medio de las tormentas. Y no vamos a hablar aquel pasaje donde Dios detuvo las tormentas, porque ya lo vimos. Hoy vamos a hablar de cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir y a caminar en medio de las tormentas, porque Él nos brinda su protección. Así que, amada iglesia, me gustaría que vean Salmos 34. Abran sus Biblias en Salmos 34 para empezar a abrir nuestro corazón y que el Señor nos hable. Dice Salmos 34, versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Vean cómo la protección de Dios se manifiesta de una manera asombrosa. Dice que los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos de Dios están atentos a nuestras oraciones. Eso es lo que dice Salmo 34, versículo 15. El versículo 17 dice: los justos claman y el Señor los oye. ¿Se imaginan? Cuando tú clamas a Dios, Él nos escucha. ¿Recuerdan Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé? Fascinante, ¿verdad? Vean lo que dice el versículo 18 de ese mismo Salmo 34. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca. Maravilloso, porque así podemos experimentar su protección. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido.
Vemos también el versículo 19, como dice ese mismo salmo. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Muchas son las angustias. Hoy en día, mucha gente está viviendo angustiada, pero dice el Señor que Él nos librará de todas nuestras angustias. Esa es la confirmación de la protección de Dios. Y el versículo 20 termina diciendo, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Maravilloso salmo donde podemos ver la manifestación total y absoluta de la protección de Dios. Bien, amados hermanos, me gustaría que podamos nosotros abrir nuestras Biblias para que confiemos plenamente que Dios nos va a dar paz en medio de la tormenta. Estamos viviendo tiempos de tormenta, ¿verdad? Que hoy en día, pues en las familias, las casas es un caos porque pues la Secretaría de Educación Pública nos dio el privilegio de hacer tareas con nuestros hijos y realmente es un caos las casas porque muchos no tienen internet, muchos no tienen computadora, muchos no tienen las facilidades y realmente es complicado, es difícil. Y hay muchos niños, incluso los mismos niños, amados hermanos, pues están un poco ansiosos, están un poco desesperados, pero Dios quiere enseñarnos cómo vivir, cómo caminar en medio de la tormenta. Es muy interesante que después de que la tormenta pase, dice que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, esta pandemia ya lleva 6 meses, 7 meses y no pasa. Es importante que nosotros aprendamos a vivir, aprendamos a caminar en medio de las tormentas. Y eso viene en Mateo capítulo 14, versículo 22. Acompáñenme en esa lectura y quiero hablarles un poco del contexto. Recuerden que el contexto del capítulo 14, versículo 22 es cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. Jesús alimenta a 5,000 personas. 5,000 personas que estaban angustiadas. 5,000 personas que estaban abatidas, que realmente necesitaban de Dios. 5,000 personas que estaban como ovejas sin pastor. Pero dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Después de que alimentaron a 5,000 personas, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras Él despedía a la multitud. Amados hermanos, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, me acuerdo perfectamente que cuando terminaba el culto, el servicio, mi pastor se ponía en la puerta para despedirnos uno a uno. Él nos abrazaba, Él nos saludaba, muchos nos quedábamos ahí platicando. Algo así sucedió con Jesús. Es maravilloso porque Él despedía a la multitud. Recuerden que los discípulos repartieron todos esos 5,000 alimentos o repartieron todas esas porciones de alimento y Jesús dijo, váyanse, adelántense, no se preocupen, yo despido a toda esta multitud. Y fascinantemente dice que después, en el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Hoy, amado hermano y amada hermana, es muy seguro que después de que terminara ese milagro maravilloso de la multiplicación de los panes y los peces, y que esa multitud experimentara la provisión de Dios, el poder de Dios, la protección de Dios, es muy seguro que muchas personas se acercaran a Jesús para decirle, amado Padre, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, ¿puedes orar por mi familia? ¿Puedes orar por mi vida? ¿Puedes orar por mis situaciones? Es muy probable que la gente se acercara a Jesús
para pedirle peticiones de oración y poder exclamar y poder compartir sus necesidades. Es muy común que nosotros nos acerquemos al pastor, nos acerquemos a un líder y pedir oración, porque realmente eran personas necesitadas. Terminando de esa multiplicación y cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice la palabra del Señor que Él va a la montaña a orar a solas. ¿Será que Él fue a orar por esa multitud de personas que necesitaban del amor de Dios? ¿Será que quizás Él sube a orar a solas por esa gran multitud que necesitaba paz, que necesitaba realmente descanso? Otra hipótesis es que Jesús fue a orar a solas porque sabía lo que iba a acontecer más adelante. Ahorita vamos a ver que Jesús camina sobre el agua. Vamos a ver cómo Pedro es un atrevido y le dice: si eres tú, Jesús, hazme ir. Quizás dicen otros comentaristas que Jesús fue a orar al monte porque Él se iba a manifestar con gran poder al caminar sobre el agua, iba a romper todas las leyes de la física y todas las leyes naturales, y estaba orando por sus discípulos para que ellos puedan tener pues una experiencia agradable. Quizás Él estaba orando por ese evento que iba a suceder más adelante. Recuerden que Jesús es un Dios omnipresente. Él ya sabe lo que viene. Él ya sabe lo que va a acontecer. Hay muchas hipótesis acerca de por qué Jesús fue a orar a solas en las montañas. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 24. Dice: y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Y muy interesante lo que dice: zarandeada por olas, porque el viento le era contrario. ¿Se imaginan los discípulos cómo eran zarandeados en esa barca? Yo me imagino a ellos remando contra la corriente, y de eso se trata la vida cristiana. Amada iglesia, amada familia, nosotros vamos contra la corriente, vamos contra los principios del mundo, porque vamos a favor de los principios de Dios. Estamos contra corriente. Nosotros no somos de este mundo, dice el apóstol Pablo. No se amolden a este mundo, porque este mundo no tiene nada que ofrecerles. Vamos en contra de las tradiciones del mundo, porque estamos a favor de los principios y valores de Dios. Y así estaban los apóstoles en ese momento, los discípulos. Estaban zarandeados por aquellas tormentas, por esas olas, porque el viento estaba al contrario de ellos. Dice el versículo 25: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados y dijeron: es un fantasma. Gritaron con miedo: es un fantasma. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Dice el versículo 28: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Hay algo interesante que podemos ver, amados hermanos y amada iglesia. Si ustedes escuchan un ruido, es porque la lluvia está cayendo. Realmente la tormenta que estamos viviendo se está escuchando. Vean, ya se calmó la lluvia, ya se calmó la tormenta, pero vienen vientos con ráfaga de aires fuertes y con lluvia. Así que si ustedes escuchan allí algunos sonidos, es porque está la lluvia presente. Pero ¿saben algo, amados hermanos? No hay nada que nos detenga. No hay nada que detenga el mensaje de Dios, y espero que se esté escuchando pues bien, espero que se esté escuchando claro lo que estamos viendo. ¿Qué sucede? Pues que Jesús dice que camina, el versículo 25, en la madrugada se acerca a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados.
Es un fantasma, gritaron ellos. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Pedro, la roca, así significa Pedro, significa la roca. Aquel hombre con un carácter impulsivo, aquel hombre muy atrevido, dijo, y tomando la tutela, tomando el liderazgo, dijo, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ven, dijo Jesús, ven. ¿Saben algo, amados hermanos? Uno de los sinónimos de virtud es atrevido. Virtuoso es aquella persona que es atrevida. ¿Sí me explico? Un hombre que se reserva, un hombre o una mujer que es muy tímido, que no se atreve a hacer las cosas para Dios, que le da pena, que no se abre, no explora, no experimenta, no es una persona virtuosa, no es una persona que realmente es ejemplar. La persona, según los sinónimos que hemos estado estudiando en el discipulado, virtud es arrojo, es ser atrevido. Por lo tanto, vemos que Pedro le dijo al Señor, si eres tú, hazme ir. Entonces el Señor le dice, ven, dijo Jesús, ven. O sea, ¿te atreves a venir? Ven entonces. Y vemos cómo Pedro en el versículo 29 bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame, sálvame. ¿Se imaginan ese momento? Realmente muchas veces nosotros somos muy atrevidos y queremos hacer las cosas, pero en el momento de ya estar en el campo, en el momento de estar dentro del ruedo, ahí sí, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Salimos corriendo, salimos huyendo. Algo así le pasó a nuestro querido apóstol Pedro. Recuerden que en ese momento todavía estaba siendo formado su carácter. Él era muy emotivo, se dejaba llevar por las emociones, estaba siendo probado. Y él dice, yo quiero ir, Señor, si eres tú, hazme ir, hazme caminar sobre el agua. Y Jesús dijo, órale, ¿quieres venir? Ven, aquí te espero. Pero al momento de sentir los vientos, tuvo miedo. Así dice el versículo 29. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Es algo natural, amados hermanos, en este momento el estado de Pedro, porque no estaba completamente maduro en la fe, todavía estaba siendo formado su carácter, pero aún así él lo intentó. Jamás en la vida él iba a experimentar ese momento si no lo intentaba. Y más adelante vamos a ver los principios, el cual hoy vamos a estar aterrizando acerca de este pasaje. Luego vemos el versículo 31, dice, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Vamos a ver algunos principios, amados hermanos, acerca de Dios. El primero que me gustaría que nosotros analicemos y entendamos es que Dios controla todas las leyes físicas de la naturaleza. Amada iglesia, Dios tiene el control absoluto de las leyes físicas de la naturaleza. Mira lo que dice, vemos en el Mateo 14:25, que en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Vemos que Dios rompe con las leyes físicas. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es que Dios lo puede hacer? Hay que entender que Dios es omnipotente, es el todopoderoso. Dios lo puede todo, amados hermanos. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Por eso es que Él puede. Él es omnipresente, Él está en el pasado, presente y futuro. Dios es el creador de lo visible e invisible. Dios tiene todo el control absoluto
toda la tierra y la humanidad está bajo su soberanía. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que, primer principio que debemos entender, Dios es soberano. Dios es soberano, amada iglesia. Él lo puede todo. Y en este texto, podemos ver que Él manifiesta su poder a sus apóstoles en la madrugada caminando sobre el agua. Segundo principio que en esa noche me gustaría que analicemos y que entendamos es que Dios quiere que experimentemos su poder. Dios quiere hombres y mujeres atrevidos. Dios quiere hombres y mujeres que sean virtuosos, que sean ejemplares. Realmente ahorita necesitamos, amados hermanos, hombres que se atreven a grabar, hombres que se atrevan a cantar, hombres y mujeres que se atrevan a ir a las misiones. Es necesario que nosotros seamos atrevidos. Si hemos hecho tantas cosas por el mundo, si hemos hecho tantas cosas por otros motivos, ¿por qué no hacerlas para Dios? Eso es lo importante, que todo lo que hagamos sea pensado, que lo hacemos para el Señor. Así que, segundo punto, Dios quiere que experimentemos su poder. ¿Cómo vamos a experimentar el poder de Dios? Hasta que nos atrevamos nosotros a hacer las cosas para Dios. ¿Dónde vas a experimentar el poder de Dios? Por medio de su palabra. Dedícate un tiempo a estudiar, a analizar la palabra del Señor. Me da mucho gusto ver a hermanos que se han atrevido a hacer devocionales. Me da mucho gusto ver hermanas y hermanos que se han atrevido a grabarse. Los sábados a las 10 de la mañana hay hermanas todos los sábados que predican un pequeño mensaje. Estamos viendo lo mismo, la armadura de Dios, pero en un enfoque infantil. Todas esas mujeres y hombres que se atreven a ir a las misiones todos los domingos o sábados, el hermano Daniel, la hermana Liz, se atreven a ir junto con sus matrimonios, con sus hijos. Eso es lo que quiere Dios, que seamos atrevidos, que experimentemos el poder de Dios, que seamos ejemplares, que seamos virtuosos. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener, mucha atención, lleguen a tener parte de la naturaleza divina o parte en la naturaleza divina de Dios. Es interesante cómo Dios quiere que experimentemos su poder. Dios quiere que experimentemos su poder. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Magnífico, amado hermano, cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú recibes el poder de Dios y serás mi testigo tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Es maravilloso cómo Dios quiere que experimentemos su poder. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Pues predicando su palabra. ¿Cómo, pastor? Pues orando, metiéndonos en oración. Y esa comunión te va a llevar a poder experimentar su poder. Es maravilloso como Dios quiere que nosotros estemos conectados, vinculados. Mira, amado hermano, lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó. Oye, amado hermano, si Pedro no se hubiera atrevido, el único que hubiera caminado sobre el mar en la historia hubiera sido Jesucristo.
El único que hubiera caminado sobre el lago, sobre el mar, en la historia, en toda la historia de la humanidad, hubiera sido Jesucristo. Pero ¿sabes por qué Dios quiso escribirlo? ¿Sabes por qué Dios redactó esa pequeña porción de una historia magnífica donde Pedro camina sobre el mar? Porque Pedro era un simple humano. El Señor quiere mostrarnos por medio de sus textos que podemos hacer grandes cosas cuando realmente nos atrevemos, cuando realmente confiamos, cuando realmente sabemos a quién le servimos. Mira cómo dice: Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Muchas veces nos atrevemos a hacer cosas, pero sin la dirección de Jesús. Y el resultado es fatal. Muchas veces nos direccionamos a hacer cosas, pero sin la dirección de Jesús. ¿Sabes algo? Más adelante puedes ver que al sentir Pedro el viento, un fuerte viento, dice que tuvo miedo. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Sabes por qué todas esas historias están escritas? Porque Pedro sabía plenamente que él era un ser humano. Y era necesario que experimentara este momento para que nosotros entendiéramos y entendamos hoy en día que somos simples humanos y necesitamos de la dirección de Dios. Fíjate que en Hechos 4, Pedro inicia su ministerio. Él predicó, se convirtieron 3,000, 5,000 personas, pero en Hechos 4 inicia haciendo el primer milagro con gran poder. Pedro dice: no tengo oro, ni tengo plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Cristo. Levántate y anda. ¿Saben algo? A Pedro se le estaba siendo enjuiciado por ese milagro, por esa sanación. Y Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, respondió. Dice Hechos capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice el versículo 9: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo. Mucha atención. Pedro reconoce que él es un simple humano. Pedro se acordó cuando él caminó sobre el agua y se hundió. Y lo primero que hizo fue: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Tú eres Dios. Tú puedes caminar sobre el agua, tú puedes detener las tormentas, tú puedes multiplicar los panes y los peces. Señor, sálvame, necesito de ti. Soy un simple humano, me lleno de miedo. Pedro reconoció eso y en capítulo 4 de Hechos dicen: ustedes me enjuician, pero este sano, este inválido, ha sido sanado a causa del nombre de Jesucristo. Pedro le da toda la gloria y toda la honra a Dios. Porque él sabía perfectamente que era un humano. Por eso él se hundió. Porque había algo natural en él que era miedo. Tenía miedo. Él primero se atrevió a hacer las cosas, pero necesitaba experimentar el poder de Dios, la protección de Dios. Y él dijo: Señor, sálvame. Amados hermanos, nosotros somos simples instrumentos de Dios. Dios nos va a usar y debemos de darle toda la gloria siempre a Dios. Aquí vemos cómo Pedro se acordó de aquel momento en el cual el Señor lo sanó, en el cual el Señor lo salvó, en el cual momento Dios estuvo con él. Y él dice: toda la gloria se la merecemos a Jesucristo. Este inválido ha sido sanado por el nombre, por la sangre de Cristo Jesús. Y es algo muy importante, pero Dios quiere que nosotros nos atrevamos a experimentar su poder. Él tiene el poder de sanar. Él tiene el poder de transformar, pero nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Él es el alfarero, amados hermanos. Nosotros somos el barro, somos la vasija, somos los recipientes. Dios se manifiesta con gran poder por medio de nosotros, por medio del Espíritu Santo tenemos ese poder. Y Dios quiere que nosotros experimentemos el poder de Dios. Amada iglesia, Dios quiere experimentar grandes cosas con una iglesia
que sea relevante, con una iglesia que sea atrevida, con una iglesia que sea innovadora. Dios quiere usarnos con gran poder. Yo quiero ser usado por Dios. Yo quiero hundirme, quiero sentir miedo, quiero padecer. Porque cuando fue llamado el apóstol Pablo, le dijo, Él va a ser mi instrumento y yo le voy a mostrar cuánto va a padecer. Es necesario padecer. El apóstol Pedro lo tenía bien en claro. El apóstol Pablo lo tenía bien en claro. Amado hermano, si no te atreves a hacer cosas grandes para Dios, no vas a saber hasta dónde Dios te puede usar. No tengas límites. No tengas límites. Que nada ni nadie te detenga. Atrévete a predicar, atrévete a visitar, atrévete a hablar de Dios, atrévete a leer, pero a conciencia, discierne, investiga, analiza, atrévete a hacer cosas para Dios. No vas a saber hasta dónde vas a llegar si no lo intentas. Mira, amado hermano, Pedro no iba a saber si iba a caminar sobre el agua si no lo intentaba. Pedro no iba a saber hasta dónde iba a llegar si no lo intentaba. Fíjate que los fariseos, los religiosos, estaban asombrados del apóstol Pedro. ¿Cómo es que hablaba tan elocuente? Ellos decían, ¿cómo es que este hombre sin preparación, cómo este hombre sin estudios puede hablar y puede predicar de esta manera? Porque Pedro era atrevido, Pedro lo hacía. Pero tenía ese fervor en su corazón. Es necesario que haya ese anhelo, que haya ese deseo de poder servirle al Señor. Nunca vamos a saber hasta dónde vamos a llegar si no lo intentamos. ¿Quién iba a saber que el pastor Fabián iba a estar de Cancún a Izamal? ¿Quién iba a saber que el pastor Fabián de Izamal se lo llevan a Estados Unidos? ¿Quién lo iba a saber, amados hermanos? No lo vamos a saber hasta que no lo intentemos, ¿verdad? Así que si te caes, si te hundes, como decía mi amada madre, si te caes, levántate. ¿Saben algo? Cuando mis hijos se caen, yo les digo a mi esposa, no le digas nada, no le digas, ay mi vidita, no, porque se va a soltar a llorar. Si te caes, levántate. Pedro se estaba hundiendo. Y mira lo que dice, es fascinante. Me voy a adelantar. Bueno, dice el Mateo 14, el versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano. Me encanta, amados hermanos, porque atrévete a hacer las cosas. Si las cosas no suceden enseguida, Dios te va a tender la mano. Enseguida Dios te va a tender la mano. Yo me acuerdo cuando fuimos a explorar Citilpech, pues muchos hermanos como que no estaban muy seguros, porque ustedes saben que Citilpech, Yucatán, es un lugar muy idólatra. Entonces a los 3-4 meses que llegamos, fuimos a visitar. Pastor, ahí no, porque hay mucha idolatría, hay mucho catolicismo, hay mucha adoración a ídolos paganos, pero no íbamos a saber si allí iba a haber una misión. Nunca íbamos a saber que allí se iban a reunir 25 niños para la gloria de Dios. Nunca íbamos a saber que el Evangelio, por medio de la iglesia El Shaddai, se iba a estar predicando si no lo intentábamos. Amada iglesia, Dios iba a estar allí con nosotros si las cosas no se daban. Yo fui muy claro con la iglesia, le dije, vamos, si Dios quiere, allí vamos a estar. Y si Dios quiere, Dios va a cerrar las puertas, no pasa nada. ¿Qué perdimos? Nada perdimos. Y para la gloria de Dios, todos los sábados o domingos, las hermanas, la hermana Liz, que está haciendo un maravilloso trabajo en la misión, allí está junto con su esposo y en ocasiones con su hijo, predicando la palabra de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de que lo intentemos. Y si no se da, no sucede nada. Mira lo que dice el versículo 31 del capítulo 14 de Mateo. Enseguida Jesús le tendió la mano. Amada iglesia, Dios va a estar con nosotros. Ese es el tercer punto. Dios promete estar siempre con nosotros en cualquier momento. Dios promete estar con nosotros en cualquier momento. Mira lo que dice Génesis capítulo 5. En total,
Enoc vivió 375 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Amada iglesia, qué maravilloso es saber de que Dios está con nosotros. Yo me gozo, me regocijo y vivo tranquilamente, vivo en paz. Hoy a las 12 tuvimos nuestra reunión en grupos pequeños, conexiones, iglesia en casa, y una hermana dice, compartiendo su testimonio, ya por medio de la palabra de Dios, mi vida es más ligera, puedo vivir con más calma, porque Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad. Vean lo que dice Génesis 5, como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo había llevado. El tercer punto, Dios promete estar con nosotros. Hoy estamos aquí y estamos con Dios. Y cuando no estemos aquí, amada iglesia, estamos con Dios. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque estamos con el Señor. Si vivimos, que vivamos para Cristo. Y si morimos, pues ganamos porque estamos ante la presencia de nuestro Dios y Rey y soberano, Rey de reyes. Es maravilloso tener esa convicción y esa confianza de que el Señor siempre está con nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, vengan y vean. Dios quiere que tengamos esa relación, esa experiencia y ese encuentro todos los días de nuestras vidas. A los pescadores, Pedro y Juan, les dijo, tiren las redes. A Mateo, que estaba haciendo su función como recaudador de impuestos, sígueme. Simplemente le dijo, sígueme. Amados hermanos, nos hace la invitación. Si ustedes abren sus Biblias, Apocalipsis dice, estoy allí y toco la puerta. Si ustedes abren, yo voy a entrar a cenar con ustedes y ustedes cenan conmigo. Fíjense que Apocalipsis fue escrito para las iglesias y vemos cómo Dios quiere estar con su iglesia, pero la iglesia tiene a Dios afuera y Dios dice que Él está tocando la puerta. Amada iglesia, Dios quiere estar con nosotros todos los días. Dios quiere estar con nosotros todos los días. Así que la tercera invitación es, Dios promete estar con nosotros en cada momento. Seamos atrevidos. Vamos a hacer grandes cosas como iglesia. Seamos una iglesia relevante. Seamos una iglesia que por lo que gracia recibimos, por gracia compartamos. Mira, amado hermano, te voy a dejar nada más 3 puntos para concluir este mensaje. Primer punto, atrévete a seguirlo. Así se llama el libro de nuestro amado pastor de la iglesia Ored, Gilberto Gutiérrez. Atrévete a seguirlo. Segundo punto, no tengas miedo. Si te caes, aquí está un pastor que te va a sostener y te va a ayudar. Pero de antemano hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que está casada con su iglesia. Hay un Dios que está unida. Él es la cabeza. No nos va a dejar solos. Si te caes, nos levantamos juntos. Así que no tengas miedo. Si tú eres una persona que tienes poca fe, acuérdate cuando los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Pues eso vamos a hacer. Vamos a pedirle al Señor, aumentanos la fe, Señor. Necesito atreverme, necesito hacerlo. Vamos juntos como iglesia caminando a hacer grandes proezas para el reino de Dios. Y por último, no te sueltes de la mano de Dios. Enseguida, mira lo que dice Mateo 14:31, enseguida Jesús le tendió la mano y sujetó. Dios va a estar con nosotros. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Amada iglesia, no te sueltes de la mano de Dios. Pon mucha atención con lo que te voy a decir. Si tú te sueltas de la mano de Dios, eso se llama suicidio espiritual. No te sueltes de la mano de Dios.
Recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios es omnipresente. Él ha estado contigo siempre, Él va a estar contigo siempre y Él estará contigo siempre. Recuerda que si un niño se suelta de la mano de su papá, está expuesto a muchos peligros. Vamos a orar, amada iglesia. Dios bendiga sus vidas. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición y edificación. Y vivamos, caminemos, aprendamos a vivir en las tormentas, porque Dios nos muestra su protección. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias Dios, porque tu palabra nos edifica, porque tu palabra es clara y perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque de antemano sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo te pido, Señor, que tú impulses, que tú levantes a esos guerreros, a esos hombres y mujeres que se van a atrever a hacer grandes proezas por tu evangelio, Señor. Vamos a seguir expandiendo tu reino. Vamos a seguir expandiendo tu nombre, aquel nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo, el Rey de Reyes, aquel que fue crucificado, aquel Padre que tú lo levantaste de entre los muertos el tercer día. Seguiremos exaltando tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los bendiga. Continuamos con alabanzas y anuncios. Bendiciones. Vamos a los anuncios. Recuerden que tenemos TCD todos los días, plan de lecturas, discipulados en línea, estudios, audios, ESI, los sábados a las 10 de la mañana.